¿Es cierto que el espíritu viaja mientras duermes? ¿Qué es lo que nos dice la doctrina espírita al respecto? Acompáñame a descubrirlo. Sí, en efecto, sabemos que si bien tenemos un cuerpo materia, este no es el único que poseemos. También tenemos un cuerpo energético o espiritual o un cuerpo de materia más sublime, como sea que le quieras llamar. Ese cuerpo se libera cuando nosotros descansamos, cuando nosotros dormimos. Y esto nos sucede absolutamente a todas las personas a la hora de dormir, a todas. Solo que algunos podemos recordar, medio recordar que salimos, que hicimos, que vivimos, y otros no. Eso depende en gran medida del nivel de conciencia que tenga cada persona, del nivel de conciencia que tengas de ti mismo, de tu realidad espiritual, de tu realidad como ser energético. Comúnmente le decimos a esos recuerdos sueños, porque no tenemos o no sabíamos otra manera de nombrarlo. Le decimos es que anoche soñé, que hice, que fui, que conocí, que hablé con tal o cual persona. Y muchas veces estos sueños, estos recuerdos son verdaderos viajes del espíritu. No todos lo son. No todos lo son, algunos son, dicen que son desechos de la mente, de lo que vamos acumulando durante el día, de conocimientos, de pensamientos, cosas que la mente genera sola como para descargar emociones, como para descartar situaciones y así. Pero muchos de ellos sí son los recuerdos de los viajes que hace el espíritu. A mí en lo particular me pasa que mis sueños regulares, estos sueños del descanso fisiológico del cuerpo, estos como el bote de basura que tiene ahí la mente, donde pone todos estos desechos de imágenes, de sonidos, de todo lo que viviste. Esos sueños que genera mi mente son en blanco y negro o así como en color sepia. Siempre son a veces incoherentes, que estás en un lugar y vas a otro y todo sin sentido. Pero en cambio los que son los viajes del espíritu, los viajes astrales, para mí yo lo que he identificado es que son a colores, es que son coherentes, es que los sonidos, los colores, las personas, todo es más vivido, todo es como si estuvieras despierto, de ahí que les llaman sueños lúcidos. Dice Divaldo, que coincide también conmigo en este punto, es que son en Technicolor y conservas más memoria de ello, que dices, es que parece que lo viví, es que tengo hasta la sensación aquí del agua que sentí en mis manos, por ejemplo, la sentí, es que casi lo puedo sentir, lo puedo palpar, tengo todavía los aromas en mi nariz, es algo tan vívido, es un sueño lúcido que se queda te deja muy impresionado, ¿no? Yo noto esas diferencias. Son importantes este tipo de viajes, este tipo de experiencias, porque son experiencias del espíritu, porque sales y te liberas de la prisión del cuerpo, del mundo materia, y cuando tu espíritu sale resulta que recobra la sabiduría que él posee, o sea, tiene más libertad de ser lo que es en esencia, no lo que es nuestra personalidad aquí en la tierra, sino que recuerda quién es en realidad y va y sabe quiénes somos, quiénes hemos sido, en qué misión estamos, se reúne con los guías espirituales, con familiares de otra época, se reúne con la familia espiritual, con los amigos espirituales que nos aconsejan, que nos ayudan a mantener la fuerza para que la tarea acá en la tierra sea más llevadera. Es como estos viajes, estas salidas los veo como salirte del personaje que de momento estás jugando, estás aquí en la tierra, estás participando de un personaje, dejas la personalidad y te quedas con la sabiduría espiritual, entonces dejas lo que eres aquí para ir a revaluar
y a ver nuestra propia historia, pero desde una perspectiva mayor. Y recibes mensajes ahí, recibes mensajes de quienes ya partieron o de tus guías espirituales para completar o hacer ciertas misiones. Lo hemos podido ver en la literatura espírita que hemos estado analizando aquí en este canal, como a veces nos convocan nuestros guías para tareas, para misiones que realizamos en ese estado de desprendimiento del cuerpo. Yo tengo recuerdos al respecto. Por ejemplo, la semana pasada, ni más ni menos, tuve uno de esos viajes y me encontré con un grupo de personas que no sé quiénes eran. Para mí eran conocidas ahí, pero al despertar y recordarlas, pues no tengo absolutamente idea de quiénes eran. Pero yo les estaba hablando de espiritismo, les estaba hablando de Allan Kardec, de lo importante de la teoría y la práctica. Les hablaba de que la doctrina es susceptible de ser comprobada a través del método científico. Por eso se dice que el espiritismo es una ciencia, que con un estudio científico que bien detallado, bien puesto en marcha, tú puedes comprobar las verdades del espiritismo, ¿no? Y eso les hablaba de lo importante de practicar y que íbamos a hacer una sesión mediúnica. Y realmente, o sea, son tan reales esos encuentros que al despertar, si te levantas con todas las emociones a flor de piel de lo que viviste, de las conversaciones, de las expresiones de las personas. Entonces, para mí sí me es fácil identificar cuando es solamente un sueño o cuando sí fue un viaje astral. Pero bueno, ¿qué es lo que dice el libro de los espíritus al respecto? En su apartado de las visitas espíritas entre personas vivas está la pregunta 413, que dice: del principio de la emancipación del alma durante el dormir parece resultar que tenemos dos experiencias simultáneas, la del cuerpo que nos da la vida de la relación exterior y la del alma que nos da la vida de la relación oculta. ¿Es esto exacto? Respuesta, dice: en el estado de la emancipación de la vida del cuerpo cede lugar a la del alma. No obstante, para hablar con propiedad no se trata de dos existencias, sino más bien de dos fases de la misma existencia, porque el hombre no vive doblemente. O sea, nos dice, dos facetas en una misma existencia, no son dos existencias. ¿Ok? Lo aceptamos, es cierto. Ya una vez que procesamos todo esto, lo comprendemos, son facetas de una misma existencia. Pero yo sí agregaría que cuando uno lo vive en carne propia, y sobre todo cuando es un periodo prolongado de estos viajes, cuando es una experiencia tan intensa, y híjole, sí hay momentos en los que sientes que sí es una doble vida. Tuve yo una experiencia hace algunos años, cuando estaba mi despertar de conciencia, no digamos que al principio, no, fue como a la mitad así fue como hace unos 5 o 6 años, una cuestión en que todos los días tenía estos desprendimientos, todos los días tenía estos viajes, y no eran al azar, no era donde yo quisiera, eran lecciones, eran clases, eran recomendaciones. Era encontrarte con los guías y que te dejaran tarea y que te decían vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y te daban clase y todo. Entonces iba a misiones, salía con personas, íbamos a monasterios, íbamos a ciudades, a otras dimensiones. Eran unas cosas y unas vivencias increíbles, pero sinceramente a mí sí me parecía tener una doble vida, porque despertabas y venías aquí con medio recuerdo, porque también no es que tengas el recuerdo completo, a veces son rompecabezas que es piezas sueltas en tu cabeza que vas armando para darle sentido, y te queda lo más importante, pero no recuerdas así con punto y coma todo, no es tan así. Entonces sí te vuelve loco en un inicio, sobre todo cuando es un periodo así intenso, como me tenían a mí, como que a fuerzas llegó este periodo de que tienes que trabajar esto en tu persona, y dale, y entonces están ahí, y la disciplina de uno de obedecer a los guías. Entonces sí, para mí en ese momento sí fue como estar en dos realidades. Para un ser humano común como nosotros, yo creo que sí es difícil cuando empiezan estas etapas que son tan rudas, tan exigentes, que exigen tanta disciplina, ¿no? Si ya tienes experiencias y ya vas aprendiendo, bueno,
pues a estas alturas me pasa de vez en cuando, ya lo comprendo, ¿no? Fui a una misión, fui a esto, fui al otro. Ya no me parece como doble vida, sino como, pues fue mi trabajo de noche, así como hago un trabajo de día, ¿no? Ahí sí. Yo creo que todo depende de la experiencia que vamos ganando, vamos. Está la siguiente pregunta es la 414 del Libro de los Espíritus. Dice, ¿2 personas que se conocen pueden visitarse mientras duermen? Y dice, sí, y muchas otras que creen no conocerse se reúnen y se hablan. Tú puedes tener, sin sospecharlo, amigos en otro país. El hecho de visitar durante el dormir a los amigos, los parientes y conocidos, así como las personas que pueden serte útil, es tan frecuente que vosotros mismos lo hacéis casi todas las noches. O sea, que sí, no solamente visitas a tus amigos y conocidos, sino gente que aparentemente tú crees no conocer en este mundo, ¿no? Hubo una época que les digo que tenía muchos estos viajes y yo quería comprobar que lo que me estaba pasando era real, que no eran sueños, y visitaba mucho la casa de mi abuela. En la noche me desprendía y iba, y yo dejaba señales. Dije, es que si es cierto, pues voy a dejar señales, ¿no? En el jardín, en una roca. Me acuerdo que una vez dejé un plato azul de plástico azul, lo dejé en el jardín. Y luego ya en la realidad yo fui a buscarlo, porque dije, lo voy a encontrar, ¿no? Porque era tan vívido en los detalles, todo lo que veías, que dije, no, es que sí fui, yo tengo que encontrarlo. Y obviamente no lo hacía, no los encontraba. ¿Por qué? Pasa que en esa dimensión astral en la que el espíritu se desprende, es la 4ª dimensión. Y ahí las leyes físicas son un tanto diferentes. Ahí puedes materializar cosas con la mente. Lo que tú piensas lo puedes generar en tu mano. Así pasa. Inténtenlo cuando estén soñando. Aparece esto y aparece ahí en tu mano. Entonces aparece el plato azul, lo dejé ahí. Pero se quedan ahí, en ese plano. Esas energías se quedan ahí, no traspasan a tu realidad 3D, no se quedan en la 4ª dimensión. Si yo hubiera poseído el don de la evidencia, de la clarividencia, y poder ver hacia la 4ª dimensión, seguramente hubiera visto el plato azul, ¿no? Hubiera visto las evidencias, porque ahí quedan materializadas, pero en esa dimensión. Entonces no podía yo encontrar esas señales que dejé, porque pues estábamos en dimensiones diferentes y yo no tenía esa evidencia a través de las dimensiones. Pero sé que sí ocurrían, comprobé que sí eran ciertos, porque yo hablaba algo con alguna persona con la que me encontraba, y después esa misma información me la decían ya despierta, ya en la 3D, hablaba con esas personas y decían, ¿y cómo sabes esto? ¿Cómo supiste? ¿Cómo? Pues porque me habían contado, ¿no? Entonces uno mismo va teniendo sus propias comprobaciones, uno mismo se va poniendo a prueba. Es sano ponerte a prueba y decir, lo que estoy viviendo es real. De hecho, es lo ideal. Por ahí decía Vivaldo, en las cuestiones espirituales es mucho mejor dudar de 10 verdades que aceptar una mentira. Entonces, dudar también de ti mismo es muy sano, porque cuando dices, me está pasando esto, es porque ya lo tienes comprobado, ¿sí? No te haces el juego a ti mismo, dices, no, yo voy a ser rigurosa y disciplinada, a ver, me está pasando esto, eso no es. Y te pones tus pruebas y te vas dando la seguridad a ti mismo, ¿no? Y creo yo que esto de ir y platicar con las personas y saber informaciones es una de las formas de mediumnidad también más comunes, porque estoy segura que todos hemos tenido estos sueños que dicen, son sueños premonitorios, ya lo había soñado que esto iba a pasar, porque también se viaja en el tiempo, puedes ver cosas que van a suceder, cosas que las personas te van a platicar, o dices, es que esto yo ya lo había soñado, es que esto ya me lo habían dicho. Y es una de las formas más comunes de mediumnidad, que yo creo que más de alguna vez ustedes también alguna vez les ha pasado. Está la pregunta 415 del Libro de los Espíritus. ¿Qué utilidad puede haber en esas visitas nocturnas, puesto que no las recordamos? Es decir, o sea, como para qué voy y hago algo si de verdad no me acuerdo, no tiene sentido. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo estos viajes. No, sí los tenemos, todos los tenemos, absolutamente todos.
pero no los recuerdas. Y la respuesta nos dice, ¿qué utilidad hay en esto si no lo recuerdo? Dice, por lo general, al despertar queda de ellas una intuición. Suele ser el origen de algunas ideas que surgen espontáneamente, sin que uno se lo explique y que no son sino las que se han adquirido en esas reuniones. O sea, como les digo, deja la impresión, deja la huella y a veces a ti nomás, ay, como que se me ocurrió ir a ver a mi abuelita. Y vas y resulta, ay, es que estaba pensando en ti, qué casualidad. ¿Les ha pasado? Dejan su huella ahí y hacen que nuestras acciones se dirijan a cierto. A veces no recordamos, a veces son sugestiones de los mismos guías que te están diciendo y pues ahí te deja la huella, ¿no? Tengo una amiga que nunca le pasaban estas experiencias, que diario oía mis relatos y ella quería, es que yo quiero. Tenía muchas ganas de vivir la experiencia. Es bonito. Y luego, de un día para otro, ¿qué le pasa? Y de verdad quedó atónita con todas las revelaciones y con todo lo que pasó, porque pues es que todos tenemos un plazo, todos nos llega un momento en que el guía espiritual dice, órale, ya va, ya estás listo para conocer esto y te dan toda una clase, ¿no? Ella, mi amiga, solo tenía una hija, porque ella se había divorciado, entonces ella nada más tenía una hija, ya no tenía pareja, y estaba soltera con su hija, ¿no? Pero resulta que en su contrato de vida, en la planeación que ella hizo para esta encarnación en la tierra, estaba pronosticado, estaba tratado, estaba escrito, pactado, como le quieran decir, que ella iba a traer al mundo otra alma, un niño, un hombrecito, el que ya había sido su hijo en una vida anterior y que le había hecho al niño el juramento de protegerla de cierto personaje que fue su marido en esta vida. Y que porque la maltrataba, no sé qué, pero que él le iba a proteger y había hecho esa promesa de que iba a ser su hijo y iba a venir a este mundo a protegerla. Pero pues ella se divorció y nunca tuvo la oportunidad del niño de venir, ¿no? Entonces de repente el niño llega como su sobrino, llega como hijo de su hermana. Y su hermana, de hecho, sea de paso, tenía problemas de fertilidad muy grandes. Aparentemente ella no iba a poder tener hijos y de repente se embaraza, porque sabemos que para la divinidad pues no hay obstáculos, las cosas suceden porque suceden donde tienen que suceder, lo que ha de ser pasa de cierta manera, ¿no? Entonces ella, en este viaje astral que tiene, el niño, no bebé sino un ser adulto, le explica todo, y fue cuando en ese instante llegó la pandemia. Me acuerdo que llegó la pandemia, mi amiga se quedó sin trabajo porque ella trabajaba en uno de los negocios que cerraron con la pandemia, y ella tuvo que apoyar a su hermana con el nacimiento del bebé, con cuidar al bebé, porque la hermana sí tenía trabajo. Entonces ahora prácticamente ella es una segunda madre que se hace cargo del niño, porque así tenía que ser, porque son los contratos del alma, porque así acordamos, ¿no? Entonces ella tiene la explicación y la comprensión de toda esta situación por esa explicación que se le dio en el sueño, y afortunadamente su nivel de conciencia le permitió guardar ese recuerdo, porque imagínate que te dan esta explicación tan maravillosa sobre lo que está aconteciendo de tu vida, pero a ti se te olvida. Y muchas veces nos ha pasado, sabrá Dios cuántas veces nos han explicado cosas de nuestra vida y se nos olvida. Yo les digo que a veces tengo un sueño y pasa el viaje astral, pasa la información y todo, y toda la noche como que alguien me sigue recordando, y repito, y me repiten así en frases cortas las cosas importantes que debo recordar para generar recuerdo en la memoria física, porque el espíritu tiene su propia memoria. Tú te desprendes y tu espíritu tiene su memoria, que es maravillosa y amplísima, pero cuando vuelve a la carne, ya funcionas tú más con la memoria física, con el cerebro, no con la del espíritu. Entonces ahí me repiten para que se grabe en el cerebro, y es una buena técnica. Y a veces antes de abrir los ojos al despertar recuerdo que soñé esto y esto, y lo repito, porque si no es bien fácil que se esfume, es bien fácil. Hay amigas que tengo que usan la técnica de tener una libretita a un lado de donde duermen, para que en cuanto se despiertan anotar, porque es cuando tienes más fresco todo. Y si dejas pasar el día, de verdad, lo que recuerdas en la mañana te quedas, ay Dios, no, ¿qué fue? Ya no me acuerdo.
Entonces hay sus técnicas, cada quien va viviendo ahí su experiencia y va encontrando sus técnicas. Pero sí, nos avisan los guías espirituales sobre situaciones, sobre cosas en nuestra vida, porque a veces nada pasa sin nuestro consentimiento. Todo nos lo consultan. Mujeres cuando se embarazan, antes de embarazarse, les consultan y les presentan el alma que van a hacer con ustedes. Les dicen quién es, cómo, por qué, en qué circunstancias, en qué situaciones, y ustedes dan su consentimiento. Y aún las que abordan. Entonces, no hay recuerdo físico del cerebro, no hay recuerdo de que lo hacen, pero el espíritu sí lo sabe. Entonces nada pasa sin nuestro consentimiento. Pregunta 4.16 del libro de los espíritus. ¿El hombre puede provocar de manera voluntaria las visitas espíritas? Puede, por ejemplo, cuando está a punto de dormir, decir: esta noche quiero encontrarme con este espíritu, con tal persona, hablarle y decirle tal cosa. Respuesta: sucede lo siguiente. Cuando el hombre se duerme, su espíritu despierta. El espíritu suele estar muy lejos de llevar a cabo lo que había resuelto como hombre, porque cuando se encuentra desprendido de la materia de la vida del hombre le interesa poco. Así es en el caso de los hombres que ya están suficientemente elevados, pues los otros pasan de muy distinto modo su existencia espiritual. Se entregan a sus pasiones o permanecen en la inactividad. Por consiguiente, puede ocurrir que según el motivo que se proponga, el espíritu vaya al encuentro de las personas que desea visitar. No obstante, aunque tenga voluntad de hacerlo, mientras está despierto, no es una razón para que lo haga. O sea, está un poquito medio enredosa la respuesta, pero lo que nos quiere decir esto, básicamente, es que por lo general esos deseos exacerbados de hacer tal o cual cosa en particular, de visitar a alguien, esas obsesiones de lograr un prodigio al usar estas facultades, es de espíritus egoístas, primitivos, de principiantes quizás, no lo queremos decir en el sentido de ofender a nadie, pero personas que están muy centradas en el yo. Yo quiero hacer, yo quiero lograr, yo quiero esto, yo quiero mis fines, yo quiero poder decir que fui. Hay muchos que dicen: no, yo fui a la luna, yo fui a no sé dónde, bueno, pues les damos el beneficio de la duda, ¿no? De que hicieron, ok, pues qué bueno que fuiste, etcétera, etcétera. Pero ¿realmente creen ustedes que es para eso esta facultad? ¿Que es para eso el desprenderte del espíritu? A mí se me hace mucho más productivo hablar con tus guías espirituales para que te guíen sobre tu vida y los cambios que tienes que hacer, que irte a la luna o a visitar un planeta nada más con la finalidad, si es con la finalidad nada más de presumir que tú pudiste hacerlo. ¿Me explico? Que hay personas que solo lo hacen para eso, para decir: yo tengo esa capacidad. Pues bueno, pues felicidades, de verdad. Yo no puedo ni conmigo mismo. Me dicen: ay, no controlas esto. Le digo: no, yo no controlo ni mis emociones. ¿Cómo voy a poder controlar otra cosa, no? Entonces ahí depende de la madurez de este espíritu, de la conciencia que tengas. ¿Para qué quieres hacer esto? Para sentirte poderoso, para presumir ante los demás, para decir: yo soy bendecido porque yo soy más espiritual, porque yo tengo esto. Pues entonces no creo que tus guías te ayuden mucho para lograrlo, porque no es así. Cuando te desprendes, el espíritu es más sabio que nosotros aquí conscientes de nuestros 5 sentidos. Él allá tiene más sentidos y es más sabio. No va a hacer lo que la mente egocéntrica planeó para goce del ego. No lo va a hacer si no le conviene a su evolución. No quiere decir que: ay, no, yo quiero visitar a mi mamá y no la pude visitar. Claro que no, o sea, todo depende de la finalidad, de qué es lo que te motiva, lo que motiva esa conciencia a tener ese deseo. Es como si yo dijera: ay, es que hoy al dormirme voy a ir a ver al presidente, porque yo me va a escuchar, o sea, yo le voy a explicar y yo le voy a decir todo lo que está haciendo mal y todo, o sea, me va a escuchar, o sea, yo. Y me va a decir mi guía espiritual, o sea, ¿y eso a ti de qué te sirve? ¿O en qué te va a beneficiar? ¿O en qué te va a hacer crecer?
ir a pelearte con alguien en el astral o a decir o a desquitar algo que tu ego quiere, ¿de qué te va a servir? ¿Vas a crecer? ¿Va a crecer? ¿Qué finalidad sublime tiene? Entonces ninguna. Es solo para presumir que yo fui, yo dije, yo puedo, yo todas las puedo, yo hago viajes, yo hago encuentros, yo hago reuniones. Estos viajes, estos encuentros, estas reuniones, estas misiones tienen un objetivo sublime. No son para el goce de nuestro ego, es para el servicio, es para el aprendizaje y es para la fraternidad. Eso es lo que nos quieren decir con esta pregunta, que decir, o sea, sí puedes ir a visitar, si tienes muchos deseos de ir a visitar a tu mamá, a tu papá, a alguien que está lejos, que ni siquiera está muerto, o sea, no estamos hablando que esté muerto, que esté vivo. O sea, hay visitas entre vivos. Cuando sueñas con, ay, soñé con fulanita, y le hablas a esa fulanita y dices, ay, sí, es que estaba pensando en ti, pues porque se encontraron en el sueño y en el desprendimiento del sueño. Y dice el guía, pues sí puedes ir, pero también depende de qué objetivos son los que te mueven. Si tus objetivos son sublimes, son de amor, adelante. Si es nada más para la presunción, bueno. Y hay quienes a base de mucho tesón y mucha práctica logran estas hazañas. Pero les digo yo, es como un monito cilindrero. ¿Se acuerdan los monitos cilindreros que los enseñaban y los educaban para tocar, para hacer monadas? Es aprender a hacer el truco, pero nada más, sin nada más trascendental. Yo creo que las personas que estamos despertando en la conciencia no queremos nada más saber hacer el truco, no creo que sea eso lo que desean, sino realmente hacer cosas sublimes, cosas bonitas con eso. Cosas que me hagan crecer a mí como persona. Creo yo que esa es la finalidad, ¿no? Bueno, pregunta 417 del Libro de los Espíritus. ¿Un cierto número de espíritus encarnados puede reunirse de ese modo y formar asambleas? Respuesta, sin ninguna duda. Los lazos de amistad antiguos o recientes suelen reunir de ese modo a diversos espíritus dichosos de hallarse juntos. O sea, claro, las almas afines nos reunimos. Hemos leído también en la literatura espírita que se dan estas reuniones, ¿no? Pregunta 418. Si una persona cree que uno de sus amigos ha muerto, cuando en realidad no es así, ¿podría encontrarse con él en el espíritu y comprobar de ese modo que sigue vivo? En tal caso, ¿podría tener la intuición de eso al despertarse? Respuesta. Como espíritu puede, por cierto, verlo y conocer su situación. Si el hecho de creer muerto a un amigo no le ha sido impuesto como una prueba, esa persona tendrá el presentimiento de que está vivo, tanto como podrá tener el de su muerte. Tengo una amiga, ella ya desencarnó, pero pues sigue siendo mi amiga, yo sé que ahí está. Era una señora muy mayor, ella, pero hermosa, una persona de las más hermosas que he tenido la oportunidad de conocer, una lindura de persona. Y ella me decía que habían secuestrado a su marido y estaba segura de que ya estaba muerto. Habían pasado ya como 20 años de ese suceso cuando yo la conocí y me contó esta historia. Dice, sí, secuestraron a mi marido y yo sé que está muerto. Después no sé cómo ella sintió la intuición de averiguar, de investigar más, ¿no? ¿Qué había pasado con ese señor? ¿Qué había pasado con su marido? Si realmente todo esto, ¿no? Y descubrió, pues con las herramientas de internet, con todo, descubrió que el señor ni había sido secuestrado ni estaba muerto. Simplemente él decidió marcharse de su vida, hacer otra familia, sin decir nada, sin dar explicaciones. Y mi amiga vivió mucho tiempo creyendo que él estaba muerto, ¿no? Porque ese era el plan. Mi amiga era una persona con muchas intuiciones, con muchas revelaciones, y en su intuición ella le decía que estaba muerto. O sea, no entendía cómo ella se había autoengañado. No se autoengañó. Son cosas que no te dejan ver los guías porque así conviene para la evolución de tu espíritu. No sabemos por qué, pero así lo consideran sus guías. No es necesario que sepas que te dejó, tú vas a creer que está muerto. Entonces no te dejan saber, así. Y es porque todos estamos en manos de nuestros guías. Ellos saben lo que nos conviene o lo que no nos conviene, ¿no? La divinidad, la espiritualidad mayor, y es la que tiene el mando.
Entonces ella tenía que vivir así, hasta que llegó el periodo en el que dijeron, ya no, ya tienes que saber la verdad. Recibe la intuición de investigar, lo hace y encuentra la verdad. O sea, sí podemos hacer investigación de ciertas cosas en el desprendimiento del sueño cuando ya tenemos esa habilidad, porque muchas veces nos pasa que ni cuenta te das, que estás en el astral. No te das cuenta y lo vives como si fuera cualquier otro sueño, como pensando que estás en la realidad. Lo bonito es cuando te das cuenta. Cuando te das cuenta ya seas consciente. Dices, yo estoy soñando. Esto no es real en la 3D, pero estoy soñando, estoy en un viaje astral, estoy aquí. Y entonces cuando cobras conciencia, obras maravillas. Y sí podemos hacer investigaciones, pero siempre hay sus límites. Siempre los guías están ahí cuidando que no te metas a donde no te tengas que meter y que no cruces a donde no tengas que cruzar. Porque, como les digo, nos permiten hacer estos desprendimientos y estos viajes por motivos sublimes de enseñanza, de aprendizaje, de servicio, pero está limitado. No podemos ir siempre a cualquier lado. Tengo otra amiga, por ejemplo, que ella dice, es que yo siempre voy al bajo astral, o sea, siempre ando peleando con monstruos y veo cosas horribles, y pues son sus lecciones que tiene que aprender, o sea, ni hablar. Por alguna razón sus guías permiten que vaya ahí. Sí, hemos ido todos por ahí, todos hemos tenido pesadillas. ¿De dónde creen que se generan las pesadillas? Y es muy agotador y te levantas cansado, pero pues son zonas también de aprendizaje. En cambio, ir a esos aprendizajes a las zonas de la luz, bueno, es precioso, es otra cosa. Es como ves los campos floridos y esos colores maravillosos que tienen vida, que vibran como si las flores, como si los árboles pensaran y esos pensamientos se conectaran a ti a través del aire y tú hueles sus pensamientos y puedes saborearlos y puedes sentir. Y no son 6 sentidos, son 1000 sentidos. No sabes cómo, es que puedo sentir lo que siente esta roca, puedo sentir lo que siente el árbol. Me pasó a mí que en un sueño, hace mucho que tuve un astral así con mi perrita, con Musita, antes de que falleciera, y ella andaba corriendo en el pasto y yo sentía su alegría, o sea, pero la sentía internamente en mí y llegaban sus pensamientos a mí. Y entonces mi ángel de la guarda decía, así como tú percibes las emociones y pensamientos de ella, es como yo siento y percibo los tuyos. Era como una cadena, ¿no? De yo sentir a la Musita y mi ángel sentirme a mí. Y dices, wow, pues qué maravilloso, ¿no? Y estos sueños sí te llenan de energía, te llenan de satisfacción, te hacen sentir, despiertas entre lágrimas. Sin más, o sea, el corazón es un gozo tan grande que no cabe en el corazón y que se derrama en lágrimas. He tenido pocos de esos, la verdad. Es que también depende de la vibración que uno maneja. No siempre uno maneja esas vibraciones para ir a esos lugares. Siendo sinceros, pues sí, también vamos mucho a batallar con los monstruos al bajo astral. Pues sí. También la vida cotidiana, los problemas a veces lo arrastran a uno a vibrar más para ir para allá, ¿no? Entonces es magnetismo, pues vas también a donde te jala y pues a veces nos jala para allá, pero de todo aprendes, de todo aprendes. En el bajo astral a mí, yo que soy muy miedosa, siempre fui muy miedosa a la oscuridad. Mi teoría de los que le tenemos miedo a la oscuridad es que hemos estado en el limbo, hemos estado en esas zonas del umbral y pues sabemos lo que se esconde en la oscuridad y por eso le tenemos miedo, ¿no? Yo siempre le tenía miedo a la oscuridad y estos viajes al bajo astral me han ayudado con eso, porque comparas lo que has visto ahí con lo que ves acá y dices, no, pues no. Y me ha ayudado a ser más valiente, me ha ayudado a descubrir que tengo una fuerza interior muy grande. Curiosamente, en el espíritu yo tengo más fuerza que aquí, en mi realidad 3D. Allá he visto seres bastante oscuros, bastantes, ya les he contado algunos, sobre todo el de cuando fui a esa ciudad con la iglesia abandonada, ¿se acuerdan? Les he contado esa historia de ese astral, que se sentía, yo percibía esa oscuridad que venía y que me atacó, y que yo tuve la osadía de abrazarlo cuando se transformó en una mujer así delante de mí y me expulsó de esa iglesia.
¿Se acuerdan? Yo la abracé y yo dije, a ti también te amo, porque en algún momento somos hermanos, ¿no? Hemos sido hermanos todos, y cuando la abrazo y me despide con esa oscuridad, te deja ese aprendizaje muy grande. Entonces no está tan mal tampoco ir a ver esos lugares oscuros. Yo el otro día platicando con una persona le contaba de estas historias espíritas que estudiamos, y le digo, a lo que yo he visto, pocas son las personas que se libran al fallecer, que se libran al desencarnar, de pasar un ratito por el umbral. Habrá unos que pasen horas o días o meses o a los años, ¿no? Dije, así es que yo no sé, sinceramente, lo que alcance a hacer en mi vida, no sé si me alcance para librarme de no pasar por el umbral, porque pasa uno como a quemar los restos de todas estas cosas que llevamos encima los seres humanos. Y le dije, pero ¿sabes qué? No me da miedo. No me da miedo. Ya con todo lo que hemos estudiado, no me da miedo pasar por el umbral. Si llego ahí, voy a reconocer dónde estoy. ¿Y saben qué? ¿Saben qué haría? Me pondría a ayudar. Me pondría a ver a las personas que están sufriendo más que yo y a darles un consuelo y a decir, es que las únicas cadenas que te atan son las de tu propia mente y las de tu corazón. Ábrelas, vamos a hacer oración. Eso es lo que yo haría. Si a mí me tocara estar ahí, juntaría a las personas, empezaría a platicarles de todo esto que les platico a ustedes, empezaría a motivarlos y a motivarme a mí mismo, porque ahí en el umbral, el que se deja caer va a rodar, y no hay límite para rodar y para caer y para embarrarte en el lodo y cada vez sumirte más en tu propio infierno personal. Entonces imagínate poderte dar la mano a otros y impulsar y hacer eso. Yo ayudaría. Y así es que no voy a tener miedo si me tocara pasar por el umbral. Al contrario, iría con toda la disposición de decir, ni modo, si me tocó estar aquí, no hay injusticias. Si me tocó pasar por aquí es porque me tocaba, y hay que hacer lo mejor posible por los demás y por uno mismo. Y dije, ya no voy a tener miedo, porque era uno de mis miedos internos. Cada que leía del umbral así decía, ay, si me toca. Yo sé que por eso le tengo miedo a la oscuridad. Yo sé que fui suicida en alguna ocasión y que por eso le tengo miedo a los gusanos, porque yo veía y sentía, al estar conectada con mi cuerpo, yo sentía cómo los gusanos se lo iban comiendo. Entonces, para mí los gusanos en esta vida fueron una fobia a tal grado que yo, de ver un gusano de lejos, perdía el conocimiento, me desmayaba, mi mente se iba, era un horror. Me dicen, ¿cómo le puedes tener tanto miedo? Era una fobia. ¿Cómo le puedes tener tanto miedo a los gusanos? Hasta que me explicaron, tenerle miedo a los gusanos es una fobia que procede de dos cosas, o ya sea de ser enterrado vivo, o de haber sido suicida y quedarte atado al cuerpo. Entonces lo entiendes y, Dios mío, es un trabajo tan intenso, ¿no? El que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestras fobias, con nuestras debilidades, con nuestras malas inclinaciones. Pero se aprende mucho. He tenido la fortuna de que esta conexión de los viajes astrales, pues realmente es la única que yo te puedo decir que tengo más fuerte con mis guías espirituales. Yo les digo, a mí todo lo que me pasa en sueños. En sueños yo así a veces siento que llegan espíritus, porque sientes que llega la energía, y les digo, ni me hables, o sea, me estás hablando y empieza a sonarme a pitar aquí en el oído, ni me hables ni me digas, porque sabes que ni te escucho ni te entiendo. Si quieres ayuda, yo solamente en sueños, porque no te entiendo. Y a veces para mí es bastante limitante. Quisiera hacer más. A veces alguno de ustedes me escribe, oye, esta situación así, y digo, ay, es que yo no tengo cómo averiguar, no tengo las facultades como las tenía Chico, como las tiene Divaldo, de oye, voy y pregunto y te ayudo, y en esto quisiera, pero no puedo, no es una habilidad que yo posea. Y pues a mí solo en sueño, dije, si en sueños me llega alguna información, pues ahí te la paso, pero es un poco limitante querer hacer más, pero hay que conformarnos con lo que nos toca y hacer y poner esa piedrita, ¿no? A mí no me toca hacer lo que Divaldo, no me toca hacer lo que Chico, cada uno tiene su función. A mí me toca ser comunicadora, y sé que mi granito de arena es esto, es el espiritismo en español, y traer cositas, traer esas perlas de sabiduría para ustedes, hacerlas más digeribles, porque
Sí, los libros espíritas muchos son complicados en la lectura y son complicados en el análisis y en el entendimiento. Entonces, hasta donde me den las fuerzas y las posibilidades, pues yo trato de hacerlos un poquito más digeribles para ustedes y para mí misma. Pero no se desanimen, ya sé que ustedes quieren vivir esta experiencia, ya sé que quieren recordar y que quieren más, lo están viviendo. Yo sé que lo están viviendo, que todos lo vivimos todos los días, simple y sencillamente no lo estamos recordando. Empiezan las personas a recordar cuando se hacen más conscientes de su realidad espiritual, cuando toman la responsabilidad de su crecimiento espiritual. Entonces tus guías van a ver, este ya se lo está tomando en serio, este sí está estudiando, este sí me va a poner atención, sí está dispuesto a hacer cambios, no está nada más aquí por curioso para ir a contar la anécdota de que salió, de qué hizo. No, este realmente está comprometido con su cambio interior. Me toma en serio, así es que yo lo voy a empezar a tomar en serio. Recuerden que esto, como todo lo demás, es un merecimiento. El recordar estos viajes, estos sueños astrales, pues sí, es un merecimiento que va conquistando cada uno de ustedes, espíritas en construcción. Así es que pues hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándonos, instruyéndonos para que nos den nuestros guías la sorpresa, ¿no? Quién sabe, a lo mejor en ese sueño que tuve la semana pasada estaban algunos de ustedes ahí, quizás estaban ahí y estábamos hablando de espiritismo. Sabrá Dios cuántas veces nos habremos encontrado ya en el astral y nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Porque no nos acordamos. Ojalá tuviéramos la bondad de poder recordar esos encuentros. En fin, yo espero que les haya gustado este tema. Ahí me dejan sus comentarios en YouTube, o si no, ya saben que ahí está también el correo espiritasenconstruccion@gmail.com. Ahí dejo que se acumulen algunas de sus dudas para después hacer un video y poderles contestar en la medida de mis posibilidades lo que yo les pueda aportar. Pues ya saben que ahí está. Hacemos alguna investigación o algo. Ahorita estoy empezando a hacer una investigación genial, que nada más les voy a adelantar un tantito, porque resulta, no sé, supongo que algunos de ustedes saben quién es el doctor Becerra de Meneses, ¿verdad? El doctor de los pobres, es un espíritu vigilante de Brasil que cuida Brasil, y resulta que aquí en la ciudad donde vivo, pues parece que tenemos nuestro propio doctor de los pobres, ya en el plano espiritual. Me acabo de enterar un poco de la historia de él, pero es muy complicado, no es como que buscas en el Google y te sale la información de él. No, tengo que ir a la investigación a la antigüita, ¿sí? Tengo que ir a archivos históricos, a bibliotecas, a averiguar de este personaje local que en vida hizo maravillas, atendía a los pobres, le pagaban con gallinas, es una cosa maravillosa. Y ahorita él ya está en el plano espiritual, pero estoy segura que sigue trabajando y esperemos tener información para después hacerles un video exclusivo de este personaje. Ahí estamos, trabajando. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por siempre estar ahí aprendiendo conmigo. Gracias y hasta la próxima.